trabajar como docente, compartir con estudiantes y con personas que de pronto de una u otra manera tienen que ver con el conflicto es bastante difícil. Es asesinado un alcalde en ejercicio, el señor Rubén José Navarro. Finalmente un estudiante por una ventana nos mostraba que subían cadáveres, ya personas que habían matado en mulas. Los alcaldes del momento, no estoy diciendo que hayan sido, digamos, que se hayan entregado al conflicto, pero tuvieron que gobernar bajo el imperio de la guerrilla. Nuestra institución es un escenario único donde en una sola aula están los hijos de todos los actores del conflicto. Yo creo que esta granja nos sirve para olvidar lo que nos pasó en el desplazamiento. Esta granja llegó como a cicatrizar un poquito todas las heridas y a ver que la comunidad otra vez nuevamente vuelvan a creer en su vecino, a brindarle la mano, de pronto a ir a pedirle un favor. Entonces continuamos escarbando, sacamos las dos piernas y qué sorpresa tan impresionante cuando destapamos el tronco y encontramos que lo habían rajado así por el centro y le han colocado la cabeza boca abajo. Biotá ha sido tal vez uno de los municipios que más ha sufrido porque ha estado en el fuego cruzado de este conflicto armado. La voz de nosotros como estudiantes es importante en todo esto del diálogo de paz. ¿Por qué? Porque se está hablando sobre un futuro. Aquí se generó entre 1890 y 1920 el 30% de todo el café que producía Colombia. Y el café nuestro se sacaba en recuas de mulas hasta el puerto de Portillo, aquí en el río Bogotá, en Tocaima, y de ahí el tren que se fundó en 1885, solo para sacar el café de Biotá, lo llevaba al puerto de Girardot. Y en barcos a vapor, ese café llegaba a Barranquilla. Y hacendados de aquí fletaban barcos para llevar a Nueva York el café de Biotá y a veces a Europa. Nicolás Sáenz Pinzón, el fundador de la hacienda Liberia en Biotá, él funda el Banco de los Exportadores en 1899 y él en 1898 escribe el primer manual del cafetero colombiano. O sea, aquí hubo todo un desarrollo, todo un emporio, haciendas con su propia trilladora, con sus clasificadoras de grano. Fue un movimiento justo. Solamente el campesino quería tener acceso a su propia tierra. El Partido Comunista encuentra en Biotá una circunstancia muy especial. Encuentra un conglomerado de gente supremamente unida. Yo estaba muy jovencito. Mi papá, mis tíos, esa generación nos enseñaron a nosotros a que había que trabajar en comunidad. Es importantísima esta pregunta porque Biotá es la cuna de las luchas agrarias. El problema de orden público que hubo acá desde los años 88 hasta el 2003 fue importado, fue que vino gente de otras partes a tomarse estos municipios, estas veredas tan importantes, a quitarnos a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, para engrosar las filas de la delincuencia, de esa gente que hoy está negociando en La Habana. Hay que decirte que los grupos de autodefensa campesina, los verdaderos, nacen acá y estaban tan bien organizados que estaba conformado por 3 grupos, ¿sí? Las autodefensas.
el grupo de mesitas del colegio, el de Biotá y el de municipio de Tibacuy. O sea, por todo este cinturón cafetero desde mesitas del colegio funcionaban las autodefensas campesinas, conformadas por grupos veredales, pero que solo trataba era de proteger a su familia, porque la policía conservadora entró a Biotá violando las esposas de los caficultores, cometiendo robos en las fincas, y es cuando la gente se ve presionada a defenderse. Sí le puedo decir que aquí se generaron dos reuniones guerrilleras nacionales, que aquí se hicieron por lo menos 3 cursos de la JUCO, de la Juventud Comunista, con cursos de guerra de guerrillas, de explosivos, etc. Esos elementos no hay que negarlos, se dieron. No era que la guerrilla vivía acá, las FARC vivían acá, no. Hay que decir que muchos guerrilleros de pronto heridos o algo, aquí se recuperaban algunos, ¿no? Y volvían allá al sur, al Caquetá, en fin. Solamente tuvimos una guerrilla, esa guerrilla última que hubo en el 2000, 1999, 2001, 2002, solamente ahí hubo un frente, ese que se llamó el Frente 42, estuvo por acá en ese tiempo, pero antes la guerrilla no estaba aquí con base en esto, no. Para la época del 2000 me desempeñaba como gerente de Corabastos, subgerente de Corabastos, excúsenme, también hacía como subgerente de terminal de Bogotá y me dediqué a mi actividad profesional, pero también tuve la oportunidad en el año 2001 de ser concejal del municipio. Siempre he estado vinculado con el municipio, yo nací en Biotá. Primero hay un tema muy delicado y es que en Biotá hubo la intervención de 2 frentes de las FARC. Inicialmente llegó aquí el Frente 22, después llegó el Frente 42. Se genera un proceso de sometimiento al municipio. El municipio empieza a tener una serie de actividades que restringen la libertad de los ciudadanos. Hay unas restricciones en materia de movilidad, la gente no se podía mover de X horas a X horas, la gente no podía desplazarse fuera del municipio, aquí no podían llegar empresas como Bavaria, como Coca-Cola, como las demás, y existía una situación de caos en la medida en que no había libertad de los ciudadanos para ejercer sus derechos, y además de eso, pues yo pienso que lo que más se perdió, además del rezago en lo social, fue la gobernabilidad. En algunos casos también se preveía la situación relacionada con la presunta intervención de los momentos en la designación de los alcaldes. En el año 2001, por ejemplo, se da una instrucción de que todos los concejales del país y todos los concejales y los alcaldes tenían que renunciar a sus cargos en la medida en que si no lo hacían se convertían en objetivo militar de las FARC. Yo lo viví como candidato al consejo en un momento de que para poder acceder a un aval, en ese momento no era el aval del Partido Liberal ni era el aval de los partidos de la época, sino que tocaba tener el aval del movimiento armado, cosa que por supuesto nunca hice. Tan es así que la alcaldesa de la época tenía que despachar, el gobernador era Álvaro Cruz en ese momento, tenía que despachar desde Bogotá porque corría peligro su vida, y a los concejales nos tocaba despachar desde la Plaza de Mercado porque el Palacio Municipal aquí presente fue cerrado. En la época de la violencia hay muchas situaciones delicadas en Biotá, son asesinados 2 alcaldes, ¿sí? Es asesinado un alcalde en ejercicio, el señor Rubén José Navarro, que fue alcalde del año 98 al 2000. Los alcaldes del momento, no estoy diciendo que hayan sido, digamos, que se hayan entregado al conflicto, pero tuvieron que gobernar bajo el imperio de la guerrilla.
audiencia contra uno de los guerrilleros más temidos de las FARC y contra quien cursan al menos 53 investigaciones por secuestro empezó con la presentación personal de cada uno. Mi nombre es Bernardo Mosquera Machado. La captura de alias El Negro fue legalizada y con la intervención de la Fiscalía se les imputaron cargos por homicidio agravado, tentativa de homicidio y rebelión. Bernardo Mosquera Machado es un revolucionario. Por el momento no acepto ningún cargo. El Negro Antonio fue una persona que se denominaba el comandante del Frente 42 de las FARC. En lo que yo pues recuerdo de la época, era la persona que todo mundo tenía referente como el jefe de las finanzas de ese grupo al margen de la ley. Todo apuntaba a que el señor operaba en lo que hoy se conoce como Bajo Palmar, Alto Palmar, sector de las Piedras. Aquí en Vietnam nunca hubo gente que se preparara para la guerra, eran gente campesina, honesta, trabajadora. Aquí llegaron las FARC y nos sometieron a todos. Pero con el tema de las AUC fue peor, porque narran los campesinos de la región que ahí había otro tipo de ajusticiamientos. Uno era someterlos a desmembración de sus miembros inferiores, superiores, con motosierras y vivos, ¿sí? Entonces eso tiene que ser algo muy, no sé, absolutamente deplorable, muy violento. Entonces eso se da en una forma, la otra forma eran desaparecidos. Acá donde vemos esta matica de café, acá en esto así, acá está el sitio, aquí hicieron el hueco, así, y ahí enterraron a Wilson. Y a 25-30 centímetros de profundidad encontramos el primer brazo. Ya continuamos al decirnos la Fiscalía que podíamos continuar escarbando sin problemas, porque ya tal vez se hayan dado cuenta que no habían explosivos. Entonces continuamos escarbando, sacamos las dos piernas y qué sorpresa tan impresionante cuando destapamos el tronco y encontramos que lo habían rajado así por el centro y le han colocado la cabeza boca abajo. Y así de esa manera los encontramos y lo echaron entre unas bolsas negras. Con mi persona venía, entre otros, Hermídez Castillo, que fuimos los dos que nos ordenó el ejército coger las palas para ayudar a sacarlo. ¿Las personas que murieron eran amigos suyos? Claro, amigos, muy buenas personas, jóvenes. Wilson era comerciante, el otro muchacho era agricultor, trabajador, trabajaba con café. Y entonces eso lo hacía uno motivarse
para ayudar a buscar las personas que se pierden. Y los mataron porque los acusaban de ser auxiliadores de la guerrilla o milicianos. ¿Perdón? Sí, claro, yo soy víctima. ¿Qué le sucedió? Bueno, a mí antes del desplazamiento masivo del 2003, a mí me tocó irme en el 96, en febrero del 96, irme del municipio, porque yo tenía mis 2 hijas mayores que me las querían quitar para llevarlas para otro lado. Entonces yo dije, dejo mis cosas tiradas materiales, pero salvo mi familia, y me fui. Tengo una finquita pequeña donde pues, subsisto con mi familia. ¿Con el café? Con el café y el plátano y el aguacate. Entonces eso es importante, por eso nosotros clamamos la paz, porque habiendo paz podemos continuar trabajando. A mí sí me gustaría que las víctimas del conflicto de Cundinamarca tuviéramos un asiento en las negociaciones de paz que se están desarrollando hoy en La Habana, porque somos nosotros los que sufrimos en carne propia esta situación y que quizás allá no hay nadie quien la cuente.